dale al play y cierra los ojos. Esto es Descansa la Vista, un podcast del Centro de Oftalmología Barraquer. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Esto se debe a que el páncreas no produce insulina o a que el cuerpo no la utiliza de una forma adecuada. La diabetes afecta a más de 400 millones de personas en el mundo y solamente en Cataluña se estima que más del 8% de la población la padece, aunque también se sabe que hay muchos pacientes sin diagnosticar. A su vez, la diabetes es la causante de la enfermedad vascular más frecuente de la retina, la retinopatía diabética. Esta patología ocular añade complicaciones graves, va dañando los vasos de la retina y con el tiempo puede afectar a la agudeza visual, aunque puede no presentar síntomas, por lo que los controles oftalmológicos son fundamentales. Aproximadamente 1 de cada 3 personas diabéticas mayores de 40 años presenta algún signo de esta afección visual. Nos acompaña el doctor Santiago Abengoechea, oftalmólogo del área de retina y vitrio del Centro de Oftalmología Barraquer. Buenos días, doctor, gracias por sentarse con nosotros. Buenos días, un verdadero placer estar aquí con vosotros. Doctor, ¿por qué es tan importante que las personas con diabetes vayan al oftalmólogo y sean constantes en las revisiones? O sea, todo paciente que tiene diabetes tiene que ser consciente que la retinopatía diabética es una causa muy importante de disminución de su agudeza visual. Es decir, tiene que ser consciente que si no se controla bien el azúcar en sangre, con toda seguridad o con muchas probabilidades tendrá la retinopatía diabética, que es la principal complicación de la diabetes mellitus en el ojo. Uh-huh. Por cierto, esta patología puede no presentar síntomas, ¿no? En primera instancia. Claro, es que en el fondo la diabetes mellitus, la enfermedad sistémica, la enfermedad del cuerpo, no presenta síntomas, no son pacientes que les duela nada, no son pacientes que tengan especial fatiga, ni cansancio, ni nada. Entonces, a nivel ocular, en fases iniciales. Entonces, a nivel ocular, también en fases iniciales, lo único que tienen son pequeñas hemorragias, pequeños aneurismas que nosotros detectamos en el fondo del ojo, pero que como no compromete a la zona central de la retina, que se llama mácula, el paciente no lo ve, no nota ningún tipo de síntoma. Esto tampoco duele, esto tampoco escuece. Son signos clínicos que se detectan en las exploraciones rutinarias que nosotros hacemos en estos pacientes. Por eso nosotros tenemos que considerar, si tenemos diabetes, acudir al oftalmólogo para detectarlo en fases muy iniciales. ¿Cada cuánto tiempo tienen que venir a veros? Lo ideal cuando un paciente es diagnosticado de diabetes es que cada año haga una revisión. Esto en las fases iniciales. Por supuesto, si tiene una retinopatía diabética, tiene una complicación que es el edema macular, etcétera, y tiene que recibir algún tipo de tratamiento, los controles serían más estrictos. Pero si no, inicialmente cada año. Y una vez ya diagnosticada la enfermedad, en una etapa más avanzada, ¿cómo puede la retinopatía diabética afectar a la vista? Mira, la principal causa de disminución de agudeza visual, de visión, en un paciente con retinopatía diabética es algo que se llama el edema macular. En la retinopatía diabética lo que ocurre es que existe un aumento de la permeabilidad vascular. Es decir, los vasos sanguíneos tienen que llegar la sangre de un sitio a otro. Y lo que ocurre en la retinopatía diabética, en unas fases de la retinopatía diabética, es que la sangre no va de un lado a otro, sino que se extravasa más allá de los vasos, de las paredes de los vasos sanguíneos. Esto cuando ocurre en la zona central de nuestra retina, que se llama mácula, se genera un edema macular. Este edema macular provoca que el paciente vea borroso, que vea mal y que vea sobre todo también distorsionado. Es uno de los motivos por los que el paciente acude a vernos. Ese sí que sería un signo de alarma, ¿no? Si algún paciente diabético percibe esto, que os venga a ver inmediatamente. Por supuesto. Desgraciadamente llegamos tarde. Es decir, ¿Es frecuente que vengan claro, en las fases más avanzadas? Sí, pero claro, al paciente ya le decimos, mire, lo ideal hubiera sido que viniera en fases más iniciales para que esto no ocurra, ya que entonces en ese momento nosotros al paciente le hacemos ser consciente plenamente que un control muy estricto del azúcar disminuirá el riesgo de que desarrolle un edema macular. Claro, ¿cómo se aborda la patología diagnosticada en una fase más temprana para que no se desarrolle? ¿Solo controlando el azúcar? Exacto. Sí. O sea, la retinopatía diabética no siempre es tratable.
cuando vemos las fases más iniciales de la retinopatía diabética, nuestra función como oftalmólogos y desde luego como médicos es decir, mire, si seguimos por este camino de descontrol del azúcar o no control estricto de la glicemia de este paciente, acabará teniendo una retinopatía diabética más avanzada y desde luego acabará teniendo un edema macular. ¿Cualquier persona con diabetes puede desarrollar una enfermedad diabética del ojo o hay también otros factores de riesgo asociados? A ver, la retinopatía diabética esencialmente se desarrolla por el mal control glicémico, por el mal control del azúcar. Esto es clave. Existen otros factores de riesgo, como puede ser el tabaco o la dislipemia, es decir, que tengas el colesterol alto o los ácidos grasos altos en sangre, tabaquismo, hipertensión arterial, etcétera, que esto puede provocar que la retinopatía diabética se agrave o que se asocie a otras alteraciones como pueden ser obstrucciones vasculares. Pero sí, esencialmente la retinopatía diabética, el principal factor de riesgo es la glicemia, es el control del azúcar. ¿Cómo se diagnostica la retinopatía diabética? Mira, para diagnosticar la retinopatía diabética, de forma inicial no necesitamos, grandes aparatos. Lo único que necesitamos es un oftalmoscopio, una lámpara de hendidura, que son, pues los métodos diagnósticos más sencillos que hay, ¿no? Una vez cuando nosotros vemos este fondo de ojo patológico, que vemos que hay signos clínicos que nos orientan hacia un edema macular diabético, una retinopatía diabética, la prueba Princeps hoy en día, desde hace ya unos cuantos años, es la tomografía de coherencia óptica. La tomografía de coherencia óptica es un método diagnóstico que no es en absoluto invasivo, sino simplemente emite una luz y a través de esta luz lo que genera es un perfil del área de la mácula. Esto nos ayuda a medir la cantidad del edema que tiene el paciente. Primero, para saber si tiene edema o no tiene edema, y luego también para saber la utilidad de los fármacos, de las inyecciones intravitrales que estamos utilizando. Es decir, podemos medir la disminución de este edema y podemos, a través de esta prueba, saber si necesitará más inyecciones o no necesita más inyecciones en nuestras siguientes visitas. Cuando un paciente tú le haces una indicación quirúrgica, tienes que tener diferentes pruebas que hayas realizado. En muchos casos, únicamente viendo que hay sangre, ¿no?, dentro del gel vítreo es suficiente. Pero no todo es tan sencillo. A veces necesitamos realizar ecografías para ver cómo se encuentra la retina, porque la densidad de la sangre es tan grande que nosotros no podemos ver la retina. En otros casos, el edema macular está generado por una tracción que está producido del gel de dentro del ojo, se llama vítreo, sobre esta mácula. Esto únicamente lo podemos diagnosticar con una tomografía de coherencia óptica, como antes te comentaba, ¿no? Existe otra prueba diagnóstica también muy útil, que es la angiografía fluoresceínica. Esto es una prueba donde se inyecta un contraste en una vena y vemos cómo se distribuye por el fondo del ojo. Esta prueba es extremadamente útil para ver cómo está la vascularización de la retina, ¿no? Una de las cosas que provoca la retinopatía diabética es que se genera una zona de isquemia, es decir, una zona donde no llega la sangre. Para nosotros poder medir toda esa zona que no le llega la sangre, necesitamos poner un contraste que se confunda con la sangre. La verdad es que en la clínica sí que es verdad que tenemos hoy en día aparatos que nos facilitan muchísimo la vida. Son aparatos de altísima resolución. Los últimos modelos de tomografía de coherencia óptica lo tenemos nosotros. Los mejores modelos que hay hoy en día de angiografía fluoresceínica también. Incluso las fotografías de campo amplio, ¿no?, donde con una sola imagen podemos ver toda la retina. Gracias a estos tres instrumentos diagnósticos, nosotros nos sentimos muy cómodos de acertar en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? ¿Tiene cura? Vamos a ver, depende del estadiaje. Es decir, la retinopatía diabética, como antes hemos comentado, si estás en fases muy iniciales, no se debe tratar, se debe informar al paciente. Contrólese bien el azúcar, porque si no pasaremos a la siguiente fase y probablemente la siguiente fase ya repercutirá en su agudeza visual, repercutirá en que seguro que tendremos que realizar algún tipo de tratamiento. Cuando este paciente ya pasa la fase donde está asintomático y genera un edema macular, es decir, este aumento del encharcamiento, un encharcamiento de la zona central de la retina que se llama mácula, el paciente ya nota disminución de la agudeza visual y es cuando tenemos que empezar a realizar algún tratamiento para evitar que esta disminución de la agudeza visual continúe en el tiempo.
El principal tratamiento que estamos realizando desde hace ya un tiempo son las inyecciones intravítreas. Son inyecciones que realizamos dentro del ojo y el fin que tiene es disminuir el edema macular. Es decir, que cuanto menos líquido haya en la mácula, mejor. Por cierto, tratamiento que da muchísimo miedo a los pacientes y tiene muy mala fama. Así que, ¿qué podemos decirles a las personas que nos escuchen y algún día o ya se hayan enfrentado al tratamiento o tengan algún familiar preocupado? Bueno, a ver, yo entiendo, lógicamente, que cuando te dicen que tienen que hacerte una inyección en el ojo, hombre, das un paso atrás, eso está claro, ¿no? Aunque yo a todos mis pacientes les digo, primero, que es un tratamiento muy rutinario, es un tratamiento que hemos realizado muchos miles de inyecciones cada uno de nosotros a lo largo de nuestra experiencia quirúrgica, nuestra experiencia profesional. Y luego los pacientes que tienen edema macular, que ya tienen una importante disminución de la agudeza visual, yo siempre les digo que a mí me daría mucho miedo el no hacerme inyecciones, más que el hacérmelas. Porque el no hacer inyecciones implicará que con toda seguridad la disminución de la agudeza visual será irreparable. Pienso que hay una cosa muy importante. Cuanto antes tratemos a estos pacientes que tienen edema macular, mejor pronóstico tendrá, ¿no? Esto depende de la agudeza visual que tenga. Es decir, un paciente si ve un 50%, nuestro objetivo fundamental es que este paciente mantenga este 50%. Sí que es verdad que el paciente que tiene un 50% puede mejorar un poco la agudeza visual, pero nunca volveremos a los parámetros del 100% que tenía el paciente antes de desarrollar el edema macular. Claro, el objetivo de las inyecciones intravítreas es disminuir el edema macular tanto como podamos. Es decir, lo que tenemos que desterrar de estos pacientes es la presencia de edema macular. El edema macular es lo que les provoca disminución de agudeza visual. Otro tema muy importante es que se tiene que hacer el número correcto de inyecciones intravítreas. Es decir, no son 2 inyecciones, no son 3 inyecciones. En muchos casos pueden ser muchas inyecciones. Pueden ser 7 inyecciones al año, 8 inyecciones al año el primer año. El segundo año puede disminuir a 5, a 4, las que sean necesarias. Pero lo importante es que el paciente sea consciente que no va a ser ni una ni 2, sino que tiene que hacer un cierto mantenimiento a lo largo del tiempo en función de cómo se encuentra esta mácula, en función de las características del edema macular, etcétera, ¿no? Un paciente recurrente que recibe con frecuencia inyecciones intravítreas, ¿os comenta que igual no era para tanto, para poder tranquilizar algo a la gente que nos escuche? Yo creo que el paciente que recibe muchas inyecciones intravítreas no está contento porque tiene que recibir inyecciones intravítreas, pero sí que está contento en función del resultado. Es decir, son pacientes que saben que gracias a las inyecciones intravítreas su agudeza visual está muy estable a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo que les tranquiliza y hay muchos pacientes que claramente prefieren seguir haciendo inyecciones intravítreas que no suspenderlas y correr el riesgo de tener una disminución severa de su agudeza visual y sobre todo irreversible. ¿Estas inyecciones se realizan con anestesia previa y qué es lo que contienen las inyecciones en sí? El procedimiento en sí es muy sencillo. Es un procedimiento ambulatorio completamente. Al paciente se le pone inicialmente pues unas gotitas de anestésico. Y luego sí que es verdad que cuando vamos a hacer la inyección, un minuto antes pues hacemos una anestesia con un hisopo. Llenamos el hisopo de anestesia y hacemos un pequeño contacto en la zona donde vamos a hacer la inyección. El paciente sale por su propio pie, sí que bueno, la primera tarde pues está viendo un poquito borroso, un poco molesto, pero poco más. Esto es para los pacientes que han desarrollado un edema macular, pero no sé si es algo frecuente en los casos de retinopatía diabética si el paciente realmente se controla. Es decir, no siempre llegamos a este caso, ¿no?, de edema macular. Está claro, a ver, aquí existen 2 factores fundamentalmente, que somos un equipo. Yo al paciente también se lo digo. Es decir, nosotros como oftalmólogos no somos endocrinólogos, no somos médicos internistas, no somos médicos de cabecera, somos un equipo, ¿no? El equipo es multidisciplinar y el que es más importante de todo el equipo es el propio paciente. Él es el capitán del equipo y él es el que tiene que ser muy consciente de la enfermedad que tiene y de la rigurosidad con la que se tiene que controlar el azúcar. Si él no es consciente y lo que pretende es que recaiga toda la responsabilidad en el oftalmólogo que le está tratando, eso yo al paciente también le informo, eso es un error.
Es decir, por muchas inyecciones que yo haga, por muy buena voluntad que hagamos, en fin, todos los oftalmólogos que nos dedicamos a la retina médica y quirúrgica, y la diabetes no está controlada, con toda seguridad que este paciente irá peor. Seguro. Es decir, que el paciente tiene que ser muy consciente que el primero que tiene que ponerse las pilas es él controlando el tema del azúcar. Si no lo hace, mal asunto. Y luego, por supuesto, el factor que el diagnóstico y el tratamiento esté correctamente realizado. Eso solo faltaría. Además de las inyecciones, para el tratamiento del edema macular, ¿hay alguna opción quirúrgica? Sí, la retinopatía diabética no solo es el edema macular, ¿no? El edema macular es una parte muy importante, es la causa más frecuente de disminución de agudeza visual en estos pacientes, pero existen otro tipo de complicaciones, como pueden ser en fases más avanzadas, que se llama retinopatía diabética proliferativa, donde estos pacientes sufren de manera brusca pues hemorragias dentro del ojo. Cuando esto ocurre, deberíamos de pasar a un segundo escalón terapéutico, y ese pasaría por hacer una cirugía vitreoretiniana, una cirugía que se llama vitrectomía, que consiste en eliminar toda esta sangre que tenemos dentro del ojo para poder realizar también un tratamiento con láser. Y en algunos casos también, pues lógicamente se tiene que hacer inyección intravítrea en el mismo acto quirúrgico. Que igual no da tanto miedo porque ahí el paciente está anestesiado, ¿no? Exacto, es una cirugía que es mucho más agresiva, también te lo digo, pero el paciente, efectivamente, está anestesiado. Está más tranquilo. Hacemos anestesia únicamente local, como es lógico, y el paciente, y también ambulatorio, el paciente se va a su casa por su propio pie. ¿Estas hemorragias que comentabas, doctor, las puede percibir el paciente? Sí, sin duda. Cuando tiene una hemorragia vítrea, lo que ve el paciente en función de la densidad de la sangre que genera esta hemorragia vítrea, pero puede ver desde un aumento súbito de las moscas que todos prácticamente vemos, pero que de golpe y porrazo ve una gran cantidad de hemorragia, que ve una gran cantidad de puntos que se van moviendo en su campo de visión, ¿no? Como si hubiera una lluvia de moscas que antes no tuviera. Eso es la forma más leve, y la forma más avanzada es que el paciente deja de ver de golpe. El paciente, ya sea por una cosa o por otra, suele acudir de urgencias. Y el diagnóstico es muy sencillo. Nosotros, únicamente explorando el fondo del ojo, ya vemos que el vítreo, el gel que tenemos todos dentro del ojo, en vez de ser transparente, pues está lleno de sangre. Un paciente con diabetes, si se controla una vez al año con el oftalmólogo, ya estaría más o menos cubierto, ¿no? Bien controlado. O aún así puede ser que una persona diabética pero con la vista sana y el azúcar controlado tenga algún disgusto de este tipo. En general, un paciente que está controlado anualmente por un oftalmólogo, en general, un paciente que está controlado de su problema del azúcar de forma bastante estricta, no suelen tener problemas avanzados. Sí que algunos pacientes se creen que están bien controlados de su azúcar, pero realmente no lo están. ¿Influye la edad del paciente en la evolución de la patología o la aparición de complicaciones? Claro, influye que cuanto más tiempo tú has estado con diabetes mellitus, con la enfermedad, pues evidentemente más riesgo has tenido de estar mal compensado. Es decir, alguien que le diagnostican la diabetes mellitus porque ha tenido una pequeña subida, ha sido una cosa puntual y ha estado a lo mejor a lo largo de su vida descompensado 3 meses, tiene mucho menos riesgo que aquella persona que lleva con la diabetes desde hace 50 años y ha pasado pues por todas las etapas. La etapa donde en la adolescencia, pues oye, no se lo ha controlado tan bien como debería, etcétera, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo tú llevas con la diabetes mellitus en tu cuerpo, más riesgo vas a tener de tener una complicación, como es la retinopatía diabética. Ya para terminar, doctor, ¿qué le diría a las personas con diabetes que nos escuchen? Yo lo que recomendaría, desde luego, es que hoy en día la medicina tiene que ser preventiva. Preventiva quiere decir adelantarnos a los problemas que vamos a poder tener. Un paciente que tiene diabetes mellitus tiene que ser muy consciente que si no se controla bien el azúcar, puede tener problemas muy importantes a nivel visual. Todo paciente que tiene una diabetes tiene que saber que tiene que acudir una vez al año al oftalmólogo. Cuanto mejor sea el control del azúcar, menos riesgo tendrá de tener problemas en la vista. Y los pacientes que desgraciadamente no han conseguido tener un buen control del azúcar, que sepa que hoy en día tenemos tratamientos mucho mejores de los que teníamos hace años para preservar la agudeza visual lo mejor posible.
Pues muchísimas gracias, doctor, por dedicarnos este tiempo y ponerse delante del micrófono de Descansa la Vista. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Y a los que nos escucháis, ¿tenéis dudas sobre salud ocular? ¿Os gustaría que tratáramos algún tema en especial? Escribidnos en redes sociales con el hashtag Descansa la Vista para que podamos recoger vuestro feedback. Hasta la próxima.